Primera carta de Pedro, capítulo número 1, hermanos. Vamos a leer versículo 13 al versículo número 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Señor, por el tiempo que nos has dado de estar aquí. Hemos cantado, Señor, te hemos alabado y hemos reconocido, Señor, que todo lo que somos, Señor, y lo que tenemos ha sido por tu gracia. Te doy gracias, Señor, porque aún en tiempos de adversidad, tú nos permites descansar en ti. Porque aún en tiempos de adversidad, sabemos que en Dios tenemos fe y esperanza. Señor, yo te ruego que en este día tu palabra penetre en nuestros corazones. Que uses mi vida, Señor, para que tu palabra sea comunicada, Señor, de una manera eficaz y que tu nombre siga y sea y siempre sea, Señor, glorificado. Señor, ayúdanos, quita de nosotros toda apatía, Señor, toda indiferencia. Quita de nosotros todo pensamiento que va en contra, Señor, de tus pensamientos. Quita de nosotros, Señor, toda distracción y todo corazón endurecido, Señor, para que podamos mirar las grandezas de tu gracia. Recibe tú la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. En Jesús nuestro Señor oramos y damos gracias. Amén. Dice la palabra del Señor, ustedes síganme ahí también con su vista. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, está versículos 18 y versículo 21, que es donde nos quedamos la semana pasada. El tema es una maravillosa redención. El puritano Thomas Watson mencionó de la redención diciendo que la redención era la obra más grandiosa que Dios había hecho. Dice el puritano Thomas Watson, grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo se necesitó hablar una palabra. En la otra hubo que derramar sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios, pero la redención es la obra de su brazo. Por muchos años, hermanos, la iglesia, como evangélicos, hermanos, hemos argumentado y hemos declarado una y otra vez que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, y eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero en otros medios también hemos escuchado y hemos, incluso a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho que la salvación es gratis, es decir, que no nos costó a nosotros absolutamente nada. Y es verdad, a nosotros no nos costó nada la salvación. Nosotros no tuvimos que hacer nada por adquirirla, nada por ganarla, nada por tenerla. La salvación es una obra de la gracia de Dios.
Pero decir que la salvación es gratis, hermanos, también tiene un pequeño tinte, hermanos, de error, porque fue gratis para nosotros, pero no fue gratis, hermanos, haberla adquirido, haberla logrado. A Cristo le costó todo, hermanos, acerca de esta salvación. Él tuvo que pagar un precio muy alto por nuestra salvación. Y el hecho, hermanos, de que nosotros digamos o pensamos que la salvación es gratis, nos lleva, hermanos, a ver la salvación muchas veces como algo ya intrascendente en nuestra vida. Lo vemos como algo ya común, como algo que ya sabemos, como algo que ya hemos escuchado, como que algo que hemos oído. Y muchas veces cuando en los púlpitos se dice, vamos a hablar acerca de la salvación de Dios, muchos decimos, sí, pero eso yo ya lo sé, yo ya sé que soy salvo, yo ya sé que Cristo vino a morir por mí. Pero hermanos, lo que en cada uno de nosotros debería provocar el saber que fuimos redimidos por Cristo, no solamente, hermanos, es gozo, sino provocar, hermanos, en nuestros corazones una grande gratitud al Señor, que nos permita estar dispuestos todos los días de nuestra vida a servirle y a darnos más por Él. Hermanos, sin duda alguna, Cristo es digno de nuestro servicio. Él es digno de nuestro trabajo. Él es digno de nuestro esfuerzo. Él es digno de nuestro talento. Él es digno incluso de que nosotros demos nuestra vida por Él si es necesario. Así como la salvación fue costosa para Cristo y gratis para nosotros, hermanos queridos, también la salvación demanda de nosotros gran sacrificio. Cristo dijo que todo aquel que no tome su cruz y no lo siga, no puede ser su discípulo. Sin duda alguna, hermano, la salvación es costosa. El seguir a Cristo es altamente costoso y nos va a demandar todo. Y nos va a demandar lo que para nosotros es lo más preciado, nuestra propia vida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro está hablando acerca de la redención en esta sección? Hermanos, como vimos las clases pasadas, semanas pasadas, hermanos, el apóstol Pedro ha mencionado, hermanos, acerca de algunas exhortaciones que nosotros debemos tomar en cuenta mientras estemos en esta vida, en este peregrinaje, en este tiempo, hermanos, de sufrimiento. No olvide usted que esta carta específicamente va dirigida a personas que están pasando por una gran persecución, están pasando por tribulaciones, están pasando por tiempos angustiosos. Y miren las recomendaciones del apóstol Pedro, que son las que vimos, pero vamos a recordar para aquellos que no estuvieron aquí. Verso 13 dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que aquel como los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro nos da tres exhortaciones, hermanos. Hay tres imperativos aquí. El primero dice: esperen en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es muy fácil, hermanos, en tiempos de tribulación, de angustia, desesperarnos al grado, hermanos, de perder nuestra fe, de dudar del Señor, de dudar de las cosas que Él a nuestra vida permite. Y hermanos, siendo honestos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en ese momento de desesperación, hemos llegado incluso a renegar de las situaciones por las que hemos pasado. Por eso Pedro dice: ciñan los lomos de su entendimiento. La Nueva Versión de las Américas dice que preparemos nuestros pensamientos, nuestra mente para la acción. Es decir, que estemos alerta en nuestra manera de pensar, que no pensemos como el mundo piensa, sino que veamos las cosas, hermanos, de la manera como Dios las ve. Dice: sean sobrios y entonces esperen en esas promesas que Jesucristo traerá cuando Él venga. Y amados hermanos, las cosas que nos suceden en este mundo, en esta tierra, son pasajeras, no son para siempre. Pronto este sufrimiento va a terminar, pronto esta vida acabará y un día recibiremos todo lo que el Señor nos ha prometido en Él. Como vimos capítulos anteriores, una esperanza viva, una herencia incontaminada, incorruptible, indestructible en los cielos, que está reservada para cada uno de nosotros. Después Pedro dice: ahora sean santos.
como aquel que los llamó es santos. Y para poder llegar, hermanos, a esa santidad, Pedro dice primeramente que no nos conformemos, gracias hermano, que no nos adaptemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. Si vamos a vivir en santidad en este tiempo, necesitamos entonces, hermanos, ignorar los deseos que antes teníamos, no adaptarnos a ellos, no volver a practicar aquellas cosas de las cuales el Señor nos sacó, sino comprender que así como el Dios que nos salvó, que nos tomó por hijos, aquel que llamamos Padre es santo, dice Pedro, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, donde quiera que estén, donde quiera que radiquen. Versículo 17, también el apóstol Pedro continúa diciéndonos esto: si que invocamos por Padre a Dios, aquel que sin acepción de personas juzga, entonces debemos de conducirnos, aquí está el tercer imperativo, condúzcanse o anden o vivan con temor todo el tiempo de su peregrinación. La semana pasada dijimos que andar con temor no quiere decir miedo, sino con reverencia, honrar, a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debe honrarle y entender esto, hermanos, que Dios, aunque es nuestro Padre, Dios sigue siendo juez. Dios sigue castigando el pecado. Dios sigue disciplinando a sus hijos y lo tiene que hacer porque la disciplina, hermanos, nos va a permitir caminar y andar por el sendero de la santidad. La disciplina nos ayudará a enderezar nuestro andar, nos enseñará que el andar que hemos optado es completamente incorrecto a la santidad que Dios nos demanda, hermanos. Y dice el apóstol Pedro: y vivan en temor, vivan con reverencia, vivan honrando a Dios, sabiendo, hermanos, que ese Dios al cual nosotros honramos sigue juzgando, sigue tratando el pecado, sigue condenando el pecado. Y es en ese marco, hermanos, es en ese contexto, versículo 18 al 21, que vemos ahora lo que Pedro dice y nos da las razones por la cual debemos vivir de esta manera, vivir esperando en esa gracia, vivir en esa santidad, vivir con ese temor reverente. 18 al 21 dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y note que se repiten dos términos que hemos visto, hermanos, en esta carta: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro dice que debemos de vivir en esta santidad, hermanos, por la razón de que ahora fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Y Pedro ahora va a enfocar, hermanos, este fragmento, hermanos, en ese rescate efectivo que nosotros obtuvimos, hermanos, a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una de las obras maravillosas de nuestra salvación es el hecho de saber que en Cristo fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos hechos libres de la condenación, de la esclavitud, del pecado. Por eso el creyente puede vivir en santidad, por eso el creyente puede vivir agradando al Señor, porque ahora su vida le pertenece a otro. Ya no le pertenece al enemigo, al diablo, a vuestro padre el diablo, y hacíamos las obras que vuestro padre quería que hiciéramos. No, hermanos, ahora fuimos comprados con precio, fuimos sacados de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, y ahora le pertenecemos a otro. Y hermano, escúcheme, ese otro es mejor que el que teníamos anteriormente. Por eso Pedro dice que debemos de conducirnos de esta manera. Y por eso, hermanos, el tema que titulé hoy es una maravillosa redención. Porque si no fuera por esta redención, hermanos, nuestra vida carecería de gran valor. Y Cristo le ha dado un valor. Tan valor le dio el Señor que dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre. Y a la edad de 33 años y medio aproximadamente, hizo lo que nadie podría hacer: comprar. Y para comprar usted necesita pagar, y alguien tuvo que pagar. Y el precio que el Señor tuvo que pagar
fue excesivamente alto. Si hay alguien que le puede decir este día, tú no vales nada, tu vida no sirve de nada, la realidad, hermanos, es que nuestra vida tiene un gran valor para Él. Y le costamos todo. Quiero que veamos, hermanos, cómo Pedro divide esto en 3 secciones. En primer lugar, Pedro nos dice que fuimos rescatados. Y ahorita nos va a decir de qué fuimos rescatados. Obviamente Pedro afirma que fuimos rescatados. En segundo lugar, nos dice el medio por el cual fuimos rescatados. Y en tercer lugar, el propósito para el cual fuimos rescatados. Así que vamos a ver, hermanos, en primer lugar, el término rescatados. Vea el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatados se traduce también como redimidos. Y esta palabra, hermanos, rescatados o redimidos, hermanos, es un término que se utilizaba, hermanos, en el Antiguo Testamento muy común. Y el término rescatados o redención, redimidos, tiene la idea o connota la idea de liberar mediante un pago o comprar algo o a alguien. Este término, hermanos, se refería al dinero pagado para rescatar prisioneros de guerra, para liberar esclavos, para redimir un bono o frecuentemente, pero pocamente frecuente, se utilizaba para cubrir una deuda a una deidad. Algunos esclavos iban a su deidad y le ofrecían ciertos sacrificios o ciertas cosas, según esos, para cumplir una deuda que ellos tenían con ese dios o con esa deidad. Pero este término se utilizaba más, hermanos, para hablar en el aspecto de la compra de esclavos. Alguien llegaba, compraba los esclavos, y entonces cuando alguien compraba los esclavos, los tenía bajo su posesión, a menos que alguien llegara a comprar el precio de ese esclavo, y entonces el esclavo pasaba a ser pertenencia de alguien más. Y había una ley en la ley mosaica, hermanos, que hablaba de los esclavos de acuerdo, que eran aquellos esclavos que su amo los decidió comprar, los compraba y los dejaban en libertad. Pero ese amo por gratitud, ese esclavo por gratitud a ese amo que lo compró para darle libertad, ellos decían: mi amo me ha tratado muy bien, mi amo ha sido bueno conmigo, yo quiero ser su esclavo para siempre. Y entonces ellos iban, hermanos, al sacerdote, se tenían que perforar, hermanos, esta parte de la oreja con una lesna, y tenían que horadarse esta oreja, y este era un símbolo de que era un esclavo ya no por fuerza, sino era un esclavo por voluntad propia. Pero el aspecto de la redención era comprar algo y adquirirlo. Por ejemplo, vemos en Ruth el término redención. Muchas veces lo que hace Ruth es lo que hace Booz con Ruth es casarse con ella. Recuerde usted, Ruth era una mujer moabita. No es que Ruth estuviera fea, la Biblia no nos dice nada de eso, pero Booz y un fulano, no se nos dice el nombre, querían como: yo redimo a la familia de Noemí. No, pues redímela tú. No, pues que siempre no. Pero no era que no la quisieran redimir porque estuviera fea, no la querían redimir porque sabían que al redimir a Ruth, al casarse con Ruth, la nuera de Noemí, de su difunto, no levantaría nombre para sí mismo, sino para la familia de Ruth. Entonces, si este hombre, vamos a suponer Booz, se casaba con Ruth, la descendencia de ella y la herencia no sería para la familia de Booz, su apellido, si lo queremos ver así, sería para la familia de Ruth. Entonces le levantaría nombre a ella, nombre a la familia de ella, al no tener ya sus hijos con vida. Y por eso vemos a Booz casándose con Ruth, y eso habla de redención. La compró por un precio, la tomó por ella, pero ahora la familia de ella, hermanos, tendría esa heredad. Por eso vemos en la genealogía de Jesucristo que aparece ahí, en esa genealogía aparece Ruth, aparece Noemí y aparece Booz, aparece la familia de ellos. Y mire qué interesante, Booz viene siendo el bisabuelo o el abuelo, si no estoy mal, del rey David. Le levantó nombre, eso era la redención en ese tiempo. Entonces implicaba que alguien pagara un precio.
Alguien tenía que dar el precio de ello. Y la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros fuimos rescatados. Y ese precioso precio no lo pagaste tú. Ese precioso precio no lo pagué yo. Ese precioso precio no lo pagó una religión. Ese precio no lo pagó Satanás. Ese precio lo pagó el Hijo de Dios. Él fue quien tomó, hermanos, a nosotros, nos vio en la condición en la que estábamos y Él decidió comprarnos, hermanos. No porque hubiera algo en nosotros para comprarnos, no porque fuéramos especiales, valiosos, o porque tuviéramos algo que pudiéramos darle a Dios. No, la Biblia nos dice que Él nos compró por el puro efecto de su voluntad. Él nos compró por su gracia. Él escogió lo más vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Y si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados, ha sido, hermanos, por la voluntad de Dios, hermanos. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y este pago, hermanos, que vamos a ver más adelante, tuvo un precio sumamente alto. Ahora, la Biblia nos dice, Pedro, ¿de qué fuimos redimidos? Versículo 18. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro dice, hermanos, que fuimos redimidos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y la vana manera de vivir, hermanos, es el estilo de vida que nosotros teníamos cuando nos encontrábamos sin Cristo. El término vana, hermanos, en griego habla de algo que es vacío, sin propósito, algo que no tiene provecho alguno, que no tiene algo bueno que posea, sino que es una vida, hermanos, completamente vacía. Y vea cómo Pedro nombra la vida sin Cristo como una vida vana, como una vida carente de propósito, como una vida infeliz, como una vida miserable. Y amados hermanos, esta es la clase de vida de la cual Cristo a nosotros nos rescató. Esta es la vida en la cual Cristo nos redimió. Ahora escuche, esta vana manera de vivir estaba regida o está regida por los placeres y deseos que hay en la carne nuestra, y que esos deseos, esos placeres, hermanos, que hoy el mundo se rige, por los cuales hoy el mundo hace cualquier cosa, son temporales. No son placeres que se satisfacerán toda la vida, son placeres temporales. Un día esos placeres acabarán, y esos placeres, esos deseos eran la manera en la que tú y yo nosotros estábamos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 versos 5 y 6, solamente para ilustrarle un poco la manera de vivir en la cual nosotros estábamos en la vida pasada. Capítulo 3 de Colosenses 3, 5 y 6. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: hagan pues morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo que debemos hacer morir? ¿Qué hay en nosotros? Fornicación o inmoralidad, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, ¿qué, hermanos queridos? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta es la vana manera de vivir que nosotros teníamos antes: inmoralidad, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, hermanos, un amor tajante por el dinero. Y dice el apóstol Pablo, bueno, estas cosas son por las cuales la ira de Dios viene. Y miren lo que dice: sobre hijos de desobediencia. Y esos éramos nosotros antes. Pero no solo la vida vacía está llena de placeres y deseos, sino son placeres y deseos que buscan ser satisfechos, que llevan a acciones cada vez más vergonzosas. Efesios 4, 17 al 20, el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Vea cómo describe esta vida pasada: que andan en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, note eso, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Esa es la vida vana de la cual el Señor nos rescató. Hermanos amados, recuerde usted su pasado. Y mira, hermano, yo déjame decirle algo. Recordar mi pasado no es algo que me deba de causar orgullo. Yo a veces escucho personas que hablan del pasado. No, yo antes era, y si me hubieras conocido antes. Si yo lo hubiera conocido antes, yo hubiera conocido a un hombre vacío y hueco. Si usted me hubiera conocido antes, usted hubiera conocido un hombre vacío y hueco que se deleitaba en sus placeres y cada vez se hundía más y más y más en la inmoralidad, en los placeres del mundo, en borracheras. Recuerda, hermano, cómo estaba tu vida cuando estabas tirado por el alcohol, estabas tirado por las drogas, tirado, dedicado a la pornografía, entregado a la prostitución, entregado a los deseos que antes teníamos. Y hermanos, no teníamos freno. No teníamos un freno, estábamos cayendo cada vez más y más a un pozo que no podíamos salir de él. Esa era la vida de nosotros antes. Esa era la vaciedad de vida de la cual Cristo nos rescató. ¿Sabe por qué a veces somos indiferentes a las cosas de Dios? Porque se nos olvida de dónde hemos salido. Se nos olvida de dónde nos rescató el Señor. Se nos olvida lo que fuimos en el pasado. Y dejamos de percibir nuestra vida, hermanos, como dejamos de ver la gracia de Dios. Y llegamos a pensar o llegamos a creer que lo que somos es por nuestra propia mano. Hermanos, lo que somos es por la gracia de Dios. Lo que hoy usted es por la gracia de Dios. Quizá para entender mejor ¿a qué tipo de vaciedad de vida se refiere el apóstol Pablo? Yo creo que tenemos que voltear a ver a un hombre llamado Salomón. La Biblia nos habla que Salomón había sido dotado con grande sabiduría. Era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Salomón: jamás se levantará otro hombre como tú en la tierra. Pero cuando Salomón perdió de vista lo que tiene que ver con lo eterno, cuando Salomón pecó contra Dios y se desvió su corazón de la voluntad de Dios por seguir a los dioses paganos, Salomón perdió la visibilidad de lo que tiene la vida en Cristo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a voltear a ver las cosas de este mundo y dejamos de ver las maravillosas riquezas que tenemos en Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo único que esta vida tiene, hermanos, es pura vanidad, es pura vaciedad. Quiero que usted vea, hermanos, Eclesiastés 1:2-11, vamos a dar un poco de lectura a esto, pero quiero que usted vea, hermanos, cómo Salomón percibía la vida debajo del sol. Cuando vemos mucho en Eclesiastés, vamos a ver mucho el término debajo del sol. Es decir que Salomón va a ver la vida terrenalmente, de manera humana. No lo va a ver con la perspectiva divina, sino lo va a ver como la perspectiva de un ser humano común, un ser humano perdido. Recuerde usted que aquí Salomón ha pecado contra Dios. Salomón ya no es ese Salomón que era antes. Mire lo que dice versículo 2-11, capítulo 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mire la vida vacía que da este mundo, hermanos. ¿Qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Nota cómo describe Salomón la vida terrenal. ¿Qué hay algo de nuevo en esta vida? No hay nada nuevo. Esto es fatigoso. Esto es completamente fastidioso, esta vida.
Hermanos, esa es la vida del mundo sin Cristo, fastidiosa, una vida rutinaria, venir, trabajar, estar en el sol, trabajar, regresar a la casa, volver a salir a trabajar, enfrentar enfermedades, etcétera, pero no hay nada extraordinario en esa vida. ¿Qué de extraordinario tiene una vida donde un hombre llega borracho y golpea a sus hijos? ¿Qué extraordinario tiene una vida así? ¿Qué de extraordinario tiene una vida donde una mujer tiene que estar saliendo a trabajar porque su esposo la abandonó con sus hijos? ¿Qué extraordinario tiene esa vida? ¿Pero sabe por qué muchos vemos el mundo como algo agradable? Porque vemos los placeres, mas no las consecuencias de los placeres. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Dice Pedro, pero ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Acompáñenme capítulo 5, versículos 10 al 17. Vea cómo Salomón siguió hablando de la vanidad de este mundo, de esta vida, la vaciedad que hay. Y algunos dirán, pastor, pues el dinero le da sentido a la vida. Lea conmigo lo que dice Salomón. El que ama el dinero, versículo 10 al 17. El que ama el dinero, ¿qué, hermanos? No se saciará de dinero. Pastor, ¿por qué mi esposa me pide más? Ahí está. Y el que ama mucho tener, no sacará fruto. También esto es ¿qué? Esto es vacío, esto es vano. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, ¿cierto? ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejan dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendran nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Esa es la vida del mundo, una vida sin propósito. Para que al final de esa vida, escuche, para que al final de esa vida terminen como empezaron, sin nada. Se afanan y se afanan y se afanan, pero no hay nada de provecho en ello. Pensamos que el dinero nos dará la felicidad. Siempre hay un vacío en el hombre. Siempre hay un vacío en nosotros. El hombre no puede llenar su vacío con las cosas terrenales. Y Cristo lo dijo, ¿por qué? Porque esas cosas perecen. Quiere decir, son destructibles. Se acaban, pierden valor. Hermanos, es impresionante ver cómo mucha gente se afana con esta vida. 3 trabajos, 2 trabajos, 5 trabajos, desvelados. No ven a sus hijos, no ven a sus mujeres. Hermanos, me es increíble. La semana pasada fui al del Río. Mi esposa me mandó allá a la tienda del Río. Y fui, hermanos, y verás, me dio tanta tristeza. Ahí va un hombre con su niña. Y luego llegó a la cajera y estaba sacando un montón de cosas comprando. Se gastó en cigarros y en cerveza 800 pesos. 800 pesos en cigarros y en cervezas. Todo para que el rato o mañana o en la madrugada se ande vomitando eso. Y trabajan con el mínimo y ganan el mínimo. Y tú dices, ¿qué provecho tiene eso? ¿Qué provecho tiene embrutecerte y perder el sentido y perder la mente, perder tus 5 sentidos y andar tirado en las calles, ver cómo la gente te insulta o hacérsela de pleito al otro? Hermanos, esa es una vida vana. ¿Y sabe qué, queridos hermanos, jóvenes, señoritas? El Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. Pablo, escribiendo a los Romanos, muestra que fuimos redimidos para ya no vivir esta vida en este presente así, sino vivirla diferente. Mire lo que dice Romanos 6, favor, hermanos. Romanos 6, versículo 12. Pedro nos exhorta, hermanos, a que fuimos redimidos para ya no vivir nuestra vida así. No, hermanos, fuimos comprados para vivir una vida distinta. Hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios ahora, hermanos? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios. Ahora, ¿cómo debemos de presentarnos? Como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia, hermanos. Ahora Dios nos dio un nuevo estilo de vivir, le dio un rumbo nuevo a nuestra vida. Nuestra vida tiene un propósito, porque aunque estamos en este mundo, y sí, tenemos que trabajar y tenemos que sobrevivir en este mundo, algo extraordinario nos espera en la gloria. Y aunque estemos en este mundo temporal, una vida extraordinaria podemos vivir en lo temporal. Porque lo que lo hace extraordinario, hermanos, es la vida que Cristo nos ha dado. Porque a diferencia de ellos que viven, comen y hacen las cosas sin propósito alguno, nosotros vivimos para la gloria de Él. Para que su reino crezca. Servimos en esta tierra para que su gloria siga expandiéndose por todas las naciones, predicando un evangelio vivo y rescatando por la gracia de Dios y bajo la dependencia del Espíritu Santo, rescatando más gente vana a la vida extraordinaria de la gloria en Cristo Jesús. Esa es la vida extraordinaria en Cristo que nosotros tenemos. Pablo dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo nos redimió para no vivir más en el pecado, en esa vida vana. De allí, hermano querido, de ahí fuimos rescatados. Fuimos hechos libres. Y no quiero decir con esto que no vamos a ser tentados. No quiero decir con esto que nuestra carne está ya muerta. Todavía no, hermanos. Todavía nuestra carne está activa. Todavía nuestra carne actúa. Todavía hay tentaciones. Todavía hay deseos. Todavía hay tentaciones que a nuestra vida vendrá. Pero, hermanos, así como el Señor nos ha salvado, hermanos, Él nos demanda todos los días a vivir en esa santidad, en ese temor. Vea lo que Pablo dice, Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero mira la pregunta de Pablo, me encanta esa pregunta. ¿Pero qué fruto tenían de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, pregunta, ¿usted se avergüenza de la vida que llevaba antes? Hermanos, sinceramente, ¿nos avergonzamos de la vida que llevábamos antes? Si realmente nos avergonzáramos de la vida que llevábamos antes, no querríamos hacerla ahorita. Si eso verdaderamente me causó vergüenza, no quisiera regresar ni siquiera a practicar una más mínima cosa de lo que en el pasado yo hice. A eso que me trae vergüenza. Pero vea lo que dice Pablo, continúa. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto vuestro la santificación y como fin la vida eterna. Ahora en nosotros, hermanos, debe imperar la santidad de Dios. Entonces, fuimos rescatados de nosotros mismos, de nuestra vana manera de vivir. Y lo que el mundo le llama vida abundante, la Biblia le llama vanidad, vaciedad. Ahora Pedro dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Mediante qué? Acompáñame por favor ahí mismo en el texto donde estábamos. ¿Cuál fue el medio por el cual nosotros fuimos rescatados? Lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Perdón, 1, 18 en delante. Vea lo que dice el apóstol Pedro: sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, es heredada por generaciones, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice, hermanos, que nuestra redención no fue obtenida con cosas corruptibles como oro
o plata. Es decir, que a comparación de los esclavos que se compraban monetariamente, nosotros no fuimos comprados con nada corruptible de este mundo. Nuestra salvación no tiene como origen las cosas de este mundo, ni la religión, ni las mandas o las ordenanzas religiosas. No hay una moneda que pueda comprar lo que nosotros hemos ahora adquirido. Es que la redención no puede ser adquirida mediante el brazo humano. Ni siquiera por la ley moral de Dios el hombre puede alcanzar esa salvación. Y el apóstol Pedro, pensando en una redención de esa época, pensando como judío, les dice: su redención no fue como la redención de los esclavos, que eran monetarias, donde se pagaba cantidades de dinero para adquirir un esclavo de una posesión a otra. No, hermanos queridos, nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo. Nuestro precio, hermanos, nuestra vida, nuestra redención costó, y el precio fue alto, hermanos. Fue más que religión, fue más que mandamientos, fue más que dinero. Cristo dio su propia vida. La vida del Padre, hermanos, la vida del Hijo, perdón, la vida de ese Hijo unigénito que estaba en el cielo recibiendo adoración celestial. Esa vida tuvo que ser derramada en esa cruz, tuvo que derramar hasta la última gota de sangre para comprarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, fuimos salvos por el sacrificio que Jesucristo realizó en esa cruz del Calvario. El Calvario es una gran expresión de amor al mundo. No es tu salud, no es tu dinero, no es tu familia. La gran expresión de amor de Dios para ti y para mí es que su Hijo unigénito derramó su sangre por nosotros. ¿Tú quieres saber que Dios te ama? Tú necesitas voltear a ver al Calvario, no a ver tus condiciones ahorita. Y es fácil en momentos como estos de tribulaciones y pruebas querer medir el amor de Dios a base de cómo me está yendo ahorita. Ay, cómo me está yendo ahorita es sinónimo si Dios me ama o no, si Dios me oye o no. No, hermanos, el sinónimo de que Dios me ama a mí y a ti es que fuimos comprados con precio. Un precio impagable humanamente hablando, un precio que tú y yo no podíamos calcular, un precio que tú y yo jamás podríamos otorgar, pero que el santo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, lo hizo por ti y por mí. ¿Sabes qué es lo mejor de eso? No lo hizo por fuerza, lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Por eso Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando la Biblia habla de la sangre preciosa de Cristo, no se refiere, hermanos, a la sangre literal, sino al sacrificio de Jesús. No se refiere al líquido que sale del cuerpo, aunque esto iba de por medio. Pero el término sangre, hermanos, se utiliza más para hablar de sacrificio. Cristo lo dio todo. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo 12, hermanos. En el libro de Éxodo 12, hermanos, vamos a ver ahí que el Señor le había dicho a los israelitas que iban a celebrar la Pascua por primera vez y que tenían que sacrificar un cordero de un año macho, y lo tenían que sacrificar, cocerlo para comérselo apresuradamente, pero que la sangre de ese cordero la tenían que colocar en los dinteles o en los marcos de las puertas, porque el heridor pasaría esa noche e iba a herir a los hijos primogénitos de Egipto. Dios iba a juzgar a la nación de Egipto, pero ese sacrificio era una manifestación de redención, de expiación, para que esa sangre, hermanos, cubriera a la nación de Israel y pasara de largo el heridor y no los hiriera a ellos. Ahora el Señor les dice en ese Éxodo: esto ustedes lo van a celebrar como memorial, como recordatorio de que yo los saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud de la cual ustedes se encontraban. Es decir, que una vez al año, por generaciones, todos los israelitas tenían que celebrar la Pascua. Y cuando los hijos preguntaran: ¿y qué es la Pascua? Es un ritual, es un sacrificio memorial de que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Dios nos redimió de los egipcios. La obra de Cristo es el memorial de que nosotros fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Por eso celebramos la Santa Cena.
Porque esa Santa Cena siempre es un recordatorio de esta preciosa obra redentora. Y cada vez que la comemos como hermanos en comunión, siempre recordamos por las generaciones que alguien nos rescató. Alguien que no tenía por qué rescatarnos. Si Dios hubiera querido destruir a su creación y crear seres nuevos, Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber destruido a Adán y a Eva y haber creado a Esteban y Verónica. Pero no lo hizo así. Él no destruyó. Es que Dios no es un destructor, hermanos. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y en esa bondad de Dios nos envió a su Hijo unigénito. Y dice la Biblia, y es interesante porque esto no debe pasar por alto. Pedro lo añade por algo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No debemos olvidar que este sacrificio expiatorio no tendría valor si Cristo no hubiera sido perfecto. Mire primero de Juan 3:5, Juan nos da testimonio de eso y nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La vida de Cristo es un ejemplo al mundo. Él jamás pecó, Él jamás dijo algo con su boca que fuera pecaminoso. Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Él vivió toda su vida terrenal bajo la voluntad de Dios, un hombre obediente a la voluntad de Dios. Y cuando tuvo autoridades terrenales, se sometió a ellas. Nos dice la Biblia que Jesús aprendió la obediencia, algo en lo cual Él no estaba, hermanos, acostumbrado en la eternidad, hermanos, pero al tomar una forma de humano, al tomar un cuerpo como este, aprendió a subordinarse a autoridades, tuvo que pagar sus impuestos y Jesús cumplió la ley, hermanos, perfectamente, hermanos. Y mira, la evidencia más grande la tenía todo el pueblo delante de Él. ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba frente a todo el pueblo a un lado de Pilato? Y ellos buscaban algo con que acusarle. ¿Sabe qué dijo Pilato? Yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y nadie podía encontrar en Jesús algo de qué acusarle. Nadie podía decir: Jesús hizo esto, lo encontramos aquí, hizo aquello. Hermanos, su vida fue perfecta. Sin embargo, hermanos, esa vida perfecta era necesaria para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Jesucristo tuvo que vivir esa vida perfecta, cumplió la ley, pero fue crucificado no por sus pecados, no por la cultura romana, no por un delito que haya cometido en la sociedad. Cristo fue a la cruz porque estaba evidenciando nuestros pecados. En la crucifixión se evidenciaban los pecados de todo el pueblo. Se ponían a los malhechores, a los corruptos, a los traidores en esas crucifixiones a lo alto, para que el pueblo las mirara y temieran y vieran lo vil y menospreciado que era esa persona. Pero en esa cruz estaba un hombre inocente, exhibiendo no sus pecados, porque Él no lo hizo, sino exhibiendo toda la maldad de la humanidad por la cual estaba pagando. Él estaba en su cuerpo, sintiendo toda la ira del Dios justo por ti y por mí, para que llegado el tiempo, Él pudiera decir: consumado es. Señor, la deuda de todos ellos está saldada. He pagado en su totalidad el precio de cada uno de ellos. ¿Y sabe para qué nos salvó y nos redimió? Para hacernos libres. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Pero lo mejor de todo, nos quitó de la potestad del diablo para hacernos de potestad suya. Ya no le pertenecemos a este padre, ahora le pertenecemos a este Padre. Fuimos arrebatados de las manos, de las garras de Satanás, para ser abrazados en las manos del Dios Padre Todopoderoso.
de la condenación a la salvación, de la transgresión a la justificación, de la ira al amor y a la aceptación, del juicio eterno a una vida eterna, de lo vil a la gloria de Dios, de lo inmundo a lo santo, de lo impuro a lo puro, para su gloria. Él nos imputó su justicia. Él, su vida justa, nos la puso a nosotros. Y fuimos perdonados ese día. Y ahora yo puedo acercarme al Padre sin culpa alguna. Ahora podemos tener paz con Dios. Porque ese Cordero sin mancha, sin contaminación, pagó mi redención. Pagó tu redención. Un precio muy alto. Un precio tan alto que cuando estemos en la gloria eterna, las marcas del precio seguirán por toda la eternidad. Un día tú lo verás y podrás meter tu mano en su mano y te darás cuenta que esa mano perforada es el costo de que tú estés en esa gloria. El costo de que tú estés alabando y cantando por la eternidad. Ese costado traspasado que un día tú verás y quizá, creo yo, querremos tocar, acercarnos a ver. Es un costado traspasado que evidencia la razón y la causa por la cual estaremos en el cielo cenando con el Señor para siempre, en esas gran bodas del Cordero. Tú y yo veremos con nuestros propios ojos el costo tan grande de nuestra redención. Quisiera que lo entendiéramos en esta tierra. Quisiera que todos los días viviéramos conscientes de ese precio tan alto, porque si estuviéramos conscientes de ese precio tan alto, nuestras vidas no tendrían objeción para servirle. Nuestras vidas no tendrían objeción para vivir para Él. Nuestras vidas no tendrían objeción para glorificarle a Él. Haríamos todo lo que Él nos mande, porque sabríamos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, solo le pertenecemos a otro. Le pertenecemos a Él. Y podemos servirle por amor y gratitud a Él, no por la fuerza. Este Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. La salvación no fue una obra, no fue un abortivo, no fue un plan B. La salvación siempre estuvo en los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y en el tiempo señalado, Cristo Jesús vino al mundo. La muestra de su pacto confirmado y cumplido somos nosotros. En Él todas las familias de la tierra serán benditas. En Él por miles de generaciones, personas de diferentes países, regiones, colores, están en la gloria cantando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque ese Cordero que vino estaba destinado para venir. Y en el tiempo que el Padre lo señaló, Él apareció cumplidamente. Y así como Él se fue, así Él vendrá. ¿Y por quién vendrá? Por cada uno de nosotros los redimidos. Por cada uno de nosotros que tenemos un sello de sangre en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando Él regrese, Él no regresará como ese Cordero otra vez. Él regresará a tomar lo que es suyo. Y tú y yo somos de Él, hermanos. Somos suyos. Y Él es nuestro. Con Él estamos crucificados. Y ya no vivimos nosotros, ahora vive Él en nosotros. Y la vida que llevemos ahora no la vivimos nosotros ahora para nosotros mismos, sino la vivimos para Él, el que nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de un redimido en la tierra. Comprende y entiende que su vida le pertenece a Él. Y que no vamos a hacer algo que no le agrade a Él. Nuestra vida ya no es nuestra, es de Él, desde hoy y por los siglos de los siglos. Y concluimos pues con Pedro diciendo por qué nos redimió, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Nos redimió para que nosotros tuviéramos una fe y una esperanza puesta en un Dios que cumple todas sus promesas. En un Dios que salva, que perdona, que dio a su unigénito Hijo, que expresó su amor y su misericordia por nosotros. Pedro está dando una gran motivación y una gran evidencia de aliento. Pedro dice: ¿quieres mantenerte contento, gozoso mientras estés en este peregrinaje? Bueno, Cristo murió, te rescató por medio de su sangre. Él dio su vida por ti, para que tu fe y tu esperanza en esta tierra, mientras estés aquí, estén puestas en aquel que tiene poder como para salvar, como para librarte mientras estés en la tribulación. Y aunque estemos en la tribulación y angustia, hermanos, podemos confiar en un Dios vivo y todopoderoso, que si me pudo redimir y me pudo salvar, me puede ayudar en mi problema, por muy grande que para mí parezca. Que aunque la medicina y la ciencia me digan que ya no hay más que hacer, mi esperanza y mi fe están puestas en aquel que todo lo puede hacer. Porque si mi redención no fue imposible, entonces para Dios nada es imposible. Porque lo que era imposible para el hombre, perdonar los pecados de un ser humano, Dios lo hizo posible. Es que para Dios, hermano, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi esperanza y fe ahora está en Él. No está, hermanos, y discúlpeme, pero yo sé que muchos a lo mejor lo piensan, pero no está en Morena. No está en el PRIAN. No está menos en Movimiento Ciudadano. Nuestra esperanza y fe no están en el pastor. No están en la Iglesia Bíblica Bautista Guaviva. Nuestra esperanza y fe no están en un nuevo presidente, presidenta. Nuestra esperanza y fe no están en el trabajo que tenemos o en el posible aumento de sueldo. Nuestra esperanza y fe no están en los medicamentos. Nuestra esperanza y fe están en aquel que tiene todo poder, todo dominio, todo reino, y que nos ha perdonado y nos ha salvado. Y que todo lo que Él permita y quiera en su soberana voluntad para mí estará bien. Para eso fuimos redimidos. Para que mientras estemos en esta tierra turbulenta, tengamos fe y esperanza en aquel que no falla, aquel que no cambia. Y concluyo con estos versos que de mi propia autoría compuse. La redención es un acto de amor inigualable, de precio incalculable, de gracia inmerecida y que a mí dio vida. Sin esa muestra de tu gracia, nuestra vida seguiría en la ruina. Cristo en el Calvario mi precio ha pagado. Al ser acepto en el amado, mi perdón fue consumado. Tu gracia me ha salvado y sé que no lo he valorado. Tu obra redentora es mi gozo ahora. Oh Cristo, si tan solo pudiera comprender todo el amor que me has dado, me temo que nunca pudiera olvidarlo. Gracias por comprar mi vida en esa cruz inmerecida. Te serviré con una vida que sé que no es mía. Todo lo que tengo y soy es por la gracia de mi Redentor, mi amado y bendito Salvador. Ese es y debe ser nuestro Redentor. Queridos amados hermanos, esta redención nos permite a nosotros vivir en santidad aquí y vivir con fe y en esperanza en el aquí y en el ahora hasta que Él venga. Y cuando Él venga, todo lo que Él nos prometió se cumplirá. Gracias a Dios por nuestra redención. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Hermano Esteban, por favor, si puedes despedirnos. Gracias.